Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta edición especial de esta semana en homenaje a la vida y la obra del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, quien falleció a los 95 años de edad. El poeta de la Revolución y también el gran innovador de la poesía universal, Ernesto Cardenal dejó un legado personal de integridad ética en su compromiso con la justicia y una obra poética y literaria que lo convirtió en una de las grandes figuras de la poesía en Hispanoamérica. Nació en Granada en 1925 y es el autor de más de 30 libros, entre ellos los célebres epigramas, los salmos, la hora cero y el canto nacional, y su obra monumental, el Cántico Cósmico. Fue el fundador de la comunidad artística, religiosa y política de Solentiname. En los años 70 fue una figura clave en la lucha contra la dictadura de Somoza y el principal referente de la solidaridad mundial con el Frente Sandinista y la lucha del pueblo nicaragüense. En 1979 ejerció el cargo de ministro de Cultura del gobierno revolucionario y después de 1990, en la crisis del Frente Sandinista, renunció a este partido brindando argumentos éticos e incluso se convirtió después en un perseguido político bajo la dictadura de Ortega y Murillo. Por la calidad de su obra literaria recibió los más importantes premios internacionales de poesía, entre ellos el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, considerado como el Nobel de la Poesía en Español, que le fue entregado en 2012. Ernesto Cardenal murió compartiendo su solidaridad y su poesía con los jóvenes de la Rebelión de Abril, y en diciembre del año pasado dedicó el Premio Internacional Mario Benedetti, que le fue conferido en Uruguay, a la memoria del niño Alvarito Conrado. Esta noche les presentaremos la última entrevista que nos brindó el poeta Cardenal en febrero de 2017 para este programa, esta semana, en la que habla de Solentiname, de su participación en la revolución, de la persecución política de que fue objeto en los últimos años de su vida por órdenes de la dictadura, y también habla de su proceso de creación literaria y lo que él bautizó como la poesía científica, una de sus grandes innovaciones. Veamos primero este reportaje que realizó nuestro colega Camilo de Castro sobre la vida y la obra de Ernesto Cardenal, que se transmitió en esta semana el 17 de enero de 2010. El estado final de la materia, eso es entropía, y algo que aumenta con el tiempo, un progreso irreversible hacia el desorden, hasta el desorden total de la materia. Entropía es el tiempo que se va y no vuelve nunca para atrás. Las curvas exponenciales de sus cuerpos, todas las muchachas que yo amé, se las llevó la entropía. Cardenal nació con un don, y no solo nació con el don de la poesía, sino que también fue un hombre curioso, y un hombre que no quiso nada más estar escribiendo solo para él y estar encerrado en él, sino que quiso dar todo lo que él descubría. En Nicaragua ha habido grandes poetas, pero ¿quiénes han sido capaces de cambiar la poesía? Eso se cuentan con los dedos de la mano: Rubén Darío, Ernesto Cardenal, Carlos Martínez Rivas. Él no ha ocultado nada, es un hombre que se desnuda totalmente porque no tiene nada que ocultar. Es decir, ha sido absolutamente sincero. A sus 84 años, Ernesto Cardenal es uno de los escritores más importantes de América Latina. Su extensa obra literaria ha sido publicada en docenas de países y numerosos idiomas: chino, alemán, italiano, inglés y japonés, entre otros. A lo largo de 6 décadas, su influencia ha dejado una profunda huella en la poesía mundial. Como a los 6 o 7 años, yo oía a mi papá en León, en el corredor de la casa, leer en voz alta a Rubén Darío, y eso me inspiró a mí el primer poema, que fue dedicado a Rubén Darío, a su tumba en la Catedral de León. En su juventud, Cardenal escribe poemas de amor dedicados a sus novias, y en otros refleja la realidad política y social de Centroamérica.
A mediados de los años 40, estudia literatura en México y Estados Unidos, y poco a poco encuentra una voz propia. Primero yo fui muy influenciado por Neruda, García Lorca, Alberti, esos tres, esa trilogía fue la que me introdujo, se puede decir, en la poesía moderna. Tuve, digamos, una influencia muy grande de Neruda que me costó mucho liberarme de ella. Y yo me liberé de Neruda y de toda la poesía española con la poesía norteamericana, ya que conocí a través de José Coronel Urtecho y después estudiando ya literatura norteamericana en Estados Unidos. En los poetas norteamericanos, Cardenal encuentra una fuente de inspiración que define su estilo y su forma de escribir. Sobre todo la enseñanza de Pablo para mí fue fundamental, muy simple, que consiste en que en la poesía se puede decir todo igual que en la prosa. Entonces puede haber poesía didáctica, puede haber poesía humorística, puede haber poesía científica, puede haber poesía amorosa, puede haber poesía política. La escritora Claribel Alegría explica el estilo literario de Cardenal y su aporte a la literatura. Además de que es tan densa mucha de su poesía, el tono es coloquial, entonces es muy fácil de entender. Yo creo que aquí en América Latina fue de los primeros, junto a Nicanor Parra, y esto en usar el tono coloquial en su poesía. Y ese, pienso yo, ha sido un gran aporte. Él introduce a partir de los años 50, yo diría de manera sistemática, lo que en la poesía inglesa se conoce como el verso blanco, es decir, la prosa convertida en verso, la poesía descriptiva, que cuenta la historia, que cuenta los acontecimientos, que cuenta acerca de la naturaleza nicaragüense, de los pájaros, de los árboles, de la selva, toda esta descripción que hace del país, de las personas. En el año 1956, Ernesto Cardenal toma una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y resuelve hacerse monje. Entre la contemplación y el amor a Dios, el poeta inicia una nueva etapa de su vida. Desde pequeño yo sentía que Dios me quería para él, para la vida religiosa, para ser sacerdote o algo así. Pero era cosa que al mismo tiempo me aterraba, todos los sacrificios que eso significaba, la renuncia. Entonces sentía una atracción hacia eso y al mismo tiempo una incapacidad de realizarlo. Tenía, digamos, ese dilema y esa angustia. Y ya después de mucha angustia, en un momento, digamos, de vacío interior, pues encontré que lo único que me faltaba era probar eso que no había probado, la entrega a Dios, renunciando a todo, como quien se pega un tiro, como quien se suicida, renunciar a todo y entregarme a Dios. Y inmediatamente empecé a sentir Dios dentro de mí con una gran dulzura, un gran amor y gran placer también, y me transformó todo. Durante 2 años vivió en el monasterio de Our Lady de Gethsemani, en Kentucky, Estados Unidos, bajo una estricta rutina de contemplación y oración. En el monasterio conoció a Thomas Merton, quien fue su maestro de novicios y su mentor espiritual. Estudió en la Trapa, pero por razones de enfermedad de salud tuvo que salirse de la Trapa y terminó en Antioquía, Colombia, su formación sacerdotal, y después él es un sacerdote diocesano. En Colombia, Cardenal publica los libros Salmos, Homenaje a los Indios Americanos y Oración por Marilyn Monroe. Este último es ahora uno de sus libros más conocidos. Estaba estudiando para el sacerdocio en un seminario en Colombia y uno de los profesores de teología nos dio la noticia en la clase de la muerte de Marilyn Monroe, y esa noticia me inspiró este poema como una oración a Dios por Marilyn Monroe, pidiendo por ella y por nosotros también que hemos hecho esta gran superproducción, esa película en la que todos hemos trabajado. El poeta Luis Rocha, presidente del Centro Nicaragüense de Escritores, resalta la profunda humanidad de los poemas de Ernesto Cardenal. Es una poesía, la de él, liberadora,
pero también mezcla con una teología poética. Ese es el engranaje que tiene. ¿Qué es el elemento unador de ambas cosas? El amor. Pero si lo vamos a simplificar, es un amor evangélico. ¿Y qué es lo que te plantea el amor evangélico? Amar al prójimo. Entonces, Ernesto parte de una concepción liberadora de que si vos vas a amar al prójimo, no podés amar y tolerar a quien oprime al prójimo. Luego de su regreso a Nicaragua en 1965, Cardenal decide poner en práctica su profundo compromiso con el Evangelio de Jesucristo en una isla del archipiélago de Solentiname. En 1966 funda una comunidad contemplativa en la isla de Macarrón, donde comparte su amor por el arte con la comunidad de campesinos y pescadores. En Solentiname Ernesto hizo una tarea maravillosa. Los talleres que hizo de pintura, de poesía, esto yo lo vi y me quedé maravillada. El objetivo principal de la poesía, y específicamente la de él, es la liberación del hombre. La liberación del hombre, por supuesto, implica, dentro de la concepción teológica de Ernesto Cardenal, la creación del reino de Dios en la tierra. Estar consciente de que Dios no quiere absolutamente el sufrimiento del hombre en la tierra. En Solentiname, Cardenal recibe la noticia de la muerte de su mentor espiritual, Thomas Merton, y a raíz de este hecho de dolor, desarrolla una forma muy particular de escribir sus poemas. José Coronel Urtecho contaba que usted armaba sus poemas como rompecabezas, que cortaba las líneas y luego armaba los versos. ¿Para usted el poema tiene también un contenido visual? ¿Ve el poema antes de escribirlo o se trata de un asunto de la música? No, no se trata de eso. Se trata de cómo armar una cosa compleja. Lo que cuenta Coronel empezó en Solentiname. Es un poema muy extenso que yo tengo. El poema tal vez como de 30 páginas, sobre la muerte de Merton. Me impresionó mucho y durante bastante tiempo estuve recopilando notas y notas sobre el poema que iba a escribir. Tenía tantas notas y tan diferentes que no sabía cómo empezar, cómo terminar y cómo juntarlas y armarlas. Era infinita la manera de armarlas. Podía ser así, como tener un naipe, ¿no? Después de muchos intentos y no sabía cómo hacer, entonces empecé a cortar con una tijera. Muchas veces era una línea o podían ser 5, las que tuvieran cierta unidad. Varios grupitos así, bloques, digamos, pequeños bloques, y los puse en la habitación que teníamos allá en nuestra vivienda en Solentiname, en el piso, todo eso, todos los papelitos, ¿no? Y entonces veía uno, este puede ser el comienzo, esto puede ser de los últimos, y los iba entonces juntando así. Y después decía, aquí debo de cambiar, no seguir con este tema que sería ya monótono, intercalar algo de un tema distinto, y entonces buscaba ahí en el piso una tirita allí que calzaba y así lo fui armando. Desde entonces, Cardenal arma sus poemas usando pequeñas tiras de papel. Todos estos que ya pasaron a hacer poemas, eran papelitos así. En su casa en Managua, nos mostró las herramientas que utiliza para ordenar sus ideas. Y puedo estarlas leyendo debajo del vidrio, entonces estoy escogiéndolas aquí. Hasta el día de hoy, no se aventura a usar una computadora. Generalmente los poemas los hago así, sobre todo pues, cuando no son muy chiquitos, no sino extensos y con muchos temas a la vez. Y todo el cántico cósmico también así fue que lo armé. Para eso tenía un fichero bien grande. Unos temas decía Dios, de Nicaragua, capitalismo, revolución. Y decía, aquí conviene este tema. Bueno, y muchas cosas científicas, las estrellas, la evolución, el Big Bang, animales, paisajes. Entonces yo decía, bueno, aquí voy a meter esto, y aquí meto revolución, y aquí meto capitalismo, y aquí meto otra vez los científicos. Cántico Cósmico es un extenso poema que Ernesto Cardenal considera su obra más importante. En primer lugar, un poema de más de 600 páginas, un solo poema, que trata de toda clase de temas. Cántico Cósmico quiere decir que trata de todo el cosmos y algo más. Y también, pues,
es como la culminación de mi poesía. Fue un poema de un trabajo de como 30 años de investigación y de recoger datos y de acumular temas para reunirlos todos en este libro. A través de la ciencia, el poeta encuentra otra forma de acercarse a Dios. Martí decía, ya en su tiempo no existían todos los descubrimientos que ha habido posteriormente, decía de que a él le interesaban más los libros científicos que los clásicos. También a mí me parece que nos revelan más. Y también, pues como yo soy creyente, creo en un Dios creador de esta creación, pues la ciencia me acerca más también a Él. Cuando yo veo todos estos misterios que hay, que se descubren, y nuevos misterios que aparecen, pues todo esto lo refiero a Dios, que fue de donde vino todo. Su amor a Dios también lleva a Cardenal a reafirmar el otro gran compromiso de su vida, con los pobres y la justicia social. Ese amor a Dios me llevó también al amor al pueblo, me llevó a la revolución. No fue la primera vocación mía el amor a la revolución, sino aún muy posterior a mi conversión religiosa. Ese amor a la revolución se me reveló a mí en Cuba, en mi primera visita a Cuba, en el año 70. Y he llamado a mi primera visita a Cuba mi segunda conversión. Mi primera conversión fue la conversión religiosa y en Cuba la conversión a la revolución. A la visión de una tierra con la explotación abolida, repartida la riqueza nacional, todos por igual. El Producto Nacional Bruto, toditos por igual. Nicaragua sin Guardia Nacional, veo el nuevo día. Una tierra sin terror, sin tiranía dinástica, cantá, cantá, sanaste clarinero, ni por dioseros, ni prostitución, ni políticos. En los años 70, Ernesto Cardenal viaja a Cuba, se declara marxista y cristiano y apoya al gobierno socialista de Salvador Allende en Chile. La revolución nos acerca a Dios, la verdadera revolución es el Evangelio puesto en práctica, como yo encontré que la revolución en Cuba era eso, el Evangelio puesto en práctica. Dar de comer al hambriento, dar de vestir, dar instrucción, dar casa, dar salud, dar las cosas que da la revolución, pues, dar todo al que nada tiene, pero en una forma eficaz, no dando unas limosnas, no unas asistencias personales, sino nacionalmente. Dar salud, dar alimentación, dar cultura, dar todo a todos. Esta es la revolución, cuando es verdadera, y si no, no es revolución, es un fraude. Comprometido en la lucha contra la dictadura de Somoza, Cardenal desarrolla una intensa campaña para promover la solidaridad internacional durante la insurrección y en 1979 es nombrado ministro de Cultura. Desde su puesto en el gobierno, organiza talleres de poesía entre los campesinos y los trabajadores. Fueron como 70 talleres que se fundaron en Nicaragua, a los que asistieron tal vez como 2.000 personas haciendo poemas. Sucedía de que yo me daba cuenta que Nicaragua era un país de poetas, un país que había producido muchos poetas y seguía produciéndolos, y que principalmente tenía un talento para la poesía. Pero el pueblo no podía escribir una poesía moderna, escribía coplas con rima, como las coplas de la Gigantona. Para ellos la poesía era eso, rimar león con difusión, trandino con camino. Todavía muchos tienen, digamos, esa idea de la poesía. Y entonces yo pensé que era importante darle a conocer al pueblo una poesía que no fuera eso, que no fuera ni con rima, ni con ritmo métrico, sino que fuera libre, que se hiciera como se habla, con el lenguaje con que hablamos, no con tú y vosotros, sino con vos y ustedes, como hablamos nosotros. En la década de los 90,
de la Victoria y Pluriverso. A partir del 2004, imparte talleres de poesía a los niños con cáncer en el Hospital La Mascota. Siendo uno de los poetas más importantes del mundo, Cardenal reconoce el talento de estos pequeños poetas. Ya se han publicado 2 libros. Primero tuvimos un pequeño libro y ahora uno más extenso y con poemas también incluso mejores que en estos días se va a lanzar al público. ¿Usted cree que Es admirable la poesía que hacen estos niños, realmente, ¿no? Que cualquiera de nosotros poetas profesionales y adultos envidiamos. A lo largo de su carrera literaria, el poeta Cardenal ha recibido decenas de premios y reconocimientos alrededor del mundo. Francia, Alemania e Italia lo han condecorado con sus órdenes artísticas más importantes. Y en América Latina ha recibido, entre otros premios, la Orden José Martí en Cuba, la Orden Rubén Darío en Nicaragua y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en Chile. Para muchos de sus admiradores, Ernesto Cardenal también es merecedor del Premio Nobel de Literatura. Este año fue presentado como candidato al premio por la Sociedad General de Autores y Editores de España. No lo ambiciono, más bien sería muy incómodo porque perdería mucho la tranquilidad y la privacidad. No me interesa en absoluto, solamente en un aspecto me interesa, por el dinero que significa, que es bastante dinero, no sé cuánto, pero es mucho, y eso lo daría a los pobres. Siempre consecuente con sus ideas y convicciones, Ernesto Cardenal le hereda un formidable legado literario a las próximas generaciones. Su poesía marca un antes y después en la historia de la literatura nicaragüense. Van a encontrar allí quizás la mejor lección que puede darse en Nicaragua sobre la poesía. Está enseñándonos a ser estudiosos, está enseñándonos a ser humildes, humildes de corazón, está enseñándonos a entregarnos y sobre todo un aspecto, está enseñando que la poesía es un instrumento de servicio, para la humanidad en la medida en que va haciendo consciente al hombre de sus propias posibilidades individuales, de sus propias posibilidades colectivas y por lo tanto de sus propios deberes, los deberes que hay que cumplir, los derechos que hay que respetar y si no hay esos derechos, los derechos que hay que conquistar. Es para todos los revolucionarios y también todos los que hemos participado en la revolución y también para mí mismo, que tuve participación en ella. Cuando recibís el nombramiento, el premio, el ascenso, pensá en los que murieron. Cuando estés en la recepción, en la delegación, en la comisión, pensá en los que murieron. Cuando has ganado la votación y el grupo te felicita, pensá en los que murieron. Cuando te aplauden al subir a la tribuna con los dirigentes, pensá en los que murieron. Cuando te llegan a encontrar al aeropuerto de la gran ciudad, pensá en los que murieron. Cuando te toca a vos el micrófono, te enfoca la televisión, pensá en los que murieron. Cuando sos el de los certificados, el de las cédulas, el del permiso, pensá en los que murieron. Cuando llega donde vos la viejita con su problema, el terrenito, pensá en los que murieron. Miralos sin camisa, arrastrados, echando sangre, con capucha, reventados, refundidos en las pilas, con la picana, el ojo sacado, degollados, acribillados, botados al borde de la carretera, en hoyos que ellos cavaron, en fosas comunes, o simplemente sobre la tierra, abono de plantas de monte. Vos los representás a ellos. Ellos delegaron en vos los que murieron.
Continuamos esta edición especial dedicada a la vida, la obra y la memoria de Ernesto Cardenal con la primera parte de esta entrevista que nos brindó para esta semana el 20 de febrero de 2017. La figura de Ernesto Cardenal es igualmente conocida en el mundo por la trascendencia de su obra literaria como por su propio testimonio de vida, como sacerdote comprometido con su pueblo. Son dos facetas inseparables de un escritor profético cuyo mérito ha sido no solamente escribir grandes poesías nacidas de su entorno íntimo, sino además renovar el lenguaje poético universal. Un sacerdote que ha dedicado su vida, como él dice, a la búsqueda del amor con Dios, que también lo llevó a la política y a la revolución. La obra de Ernesto Cardenal incluye más de 30 libros que han sido traducidos a más de 20 idiomas, abarcando temas en los que se entrelazan la experiencia cotidiana con el amor humano y el amor divino, el misticismo, la historia de la opresión en Nicaragua, el amor a la naturaleza y la ciencia. De eso tratan sus epigramas y salmos, Vida en el amor, El estrecho dudoso y homenaje a los indios americanos, los poemas Hora Cero, Canto Nacional y Oráculos sobre Managua, hasta sus celebrados poemas científicos, El Cántico Cósmico y El Telescopio de la Noche Oscura. En 2012, Cardenal recibió en España el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, considerado como el Nobel de la poesía en habla hispana, y por el conjunto de su obra como un innovador de la poesía. En los últimos años ha sido uno de los infaltables nominados para el Premio Nobel de Literatura que otorga la Academia Sueca. El viernes pasado, el poeta nos recibió en su casa de habitación en Colonial Los Robles, donde a sus 92 años vive con sencillez y frugalidad, rodeado de libros, cuadros y esculturas. Y conversamos sobre su vida, su obra y un proceso infame por el que lo han condenado los tribunales del régimen de Daniel Ortega. Veamos lo que nos dijo. Poeta, para mucha gente Solentiname es como un símbolo de cultura, de pintura primitivista, de artesanía. Para otros es un símbolo en la lucha por la liberación. Y ahora algunos lo ven como un destino turístico. ¿Qué significa para vos Solentiname? ¿Cómo llegaste ahí? Yo tuve repentinamente a mitad de mi vida una inesperada conversión a Dios, que me reveló Dios y me enamoré de Dios. Y entonces no quise otra cosa más que vivir a solas con Dios. Y busqué un lugar, una orden religiosa que fuera así, donde no hubiera más que Dios. Por eso es que yo busqué la orden trapense. Y bueno, allí resultó que Tomás Merton era el entrenador de los novicios, el maestro de novicios se llama. Y esto yo no lo sabía. Después nos hicimos grandes amigos y él transformó también mi vida entonces con una conversión religiosa. Pero después yo tuve mala salud y ya fui obligado a dejar el monasterio. Yo pensaba buscar otra orden parecida, contemplativa, pero Tomás Merton, el que me estaba dando la formación religiosa, me aconsejó que no buscara ninguna orden contemplativa, sino que yo mismo hiciera una pequeña comunidad en mi país. Él sabía entonces también de nuestros paisajes que teníamos, el lago, el río San Juan. Me recomendó que por ahí podía ser el lugar de mi pequeña fundación. Entonces yo salí ya de ese monasterio buscando el lugar de la fundación. Yo pensaba en el río San Juan, enamorado del lago y del río. También había pensado en Ometepe, y Tomás Merton también quería hacer una fundación, él, que ya no fuera la orden trapense, sino independiente de toda orden. Y primero él tuvo la idea de hacerlo en las Islas Vírgenes, que habían hablado a él de las Islas Vírgenes del Caribe. Y yo lo convencí de que también teníamos una isla muy bella en Nicaragua, la isla de Corn Island. Y también Pablo Antonio, que se carteaba conmigo, recomendó entonces Ometepe. Y entonces ya Merton pensó en Nicaragua. Y le escribió al obispo de Corn Island, tenía que ser con la autorización de ese obispo. El obispo era un yanqui, un norteamericano
capuchino, que describió de que era un lugar realmente muy bello para una orden contemplativa, y le dice, aunque el obispo ha querido siempre tener sus últimos días allí. Y después también ya se pensó en Ometepe, y entonces, como esto tenía que ser ya también algo clandestino en el monasterio, que no se enterara el abad de lo que se estaba planeando, ya Merton, cuando yo ya había salido, me escribía en un código que teníamos, decía Ometepe, sabiendo que no iban a entender los monjes trapeses que era Ometepe, para hablar de la fundación. Por esos días también mi hermano Popo, mi hermano mayor que yo, que tenía un pequeño yate porque era aficionado a la pesca, pasó por Solentiname. Solentiname no era conocido por nadie, y me recomendó que ese lugar podía ser muy apropiado, que era un lugar muy bello, también una tierra muy buena para una pequeña fundación ahí. Y entonces ya pensé yo en Solentiname. Por eso apareció Solentiname en mi vida. Se puede decir que Dios me puso a Solentiname en el camino, porque fue que yo me encontré con Solentiname sin buscarlo. ¿Y cómo te acogió la gente de Solentiname, las familias de la isla? Primero yo fui a conocer Solentiname, me encantó. Y entonces supe de que había una finca ahí que estaba en venta, en gran parte comprometida con el banco y endeudada, y que podía adquirirse fácilmente comprándosela al banco. Y con unos amigos ricos que yo tenía, planeamos entonces esa compra, y el banco encantado de venderla porque estaba endeudada. Y así fue que yo adquirí esa tierra en Solentiname. Y así fue que yo llegué después a Solentiname, sin ningún plan más que encontrar un lugar para una fundación contemplativa, nada más, para estar a solas con Dios y la pequeña comunidad que tuviéramos, y en contacto con los campesinos, con la naturaleza y con Dios. Eso es lo que yo planeaba. Resultó de que había otras cosas. Encontramos nosotros un campesino que labraba jícaras, guacales, y yo le di unos lápices de colores para que, en vez de estarlos labrando, que pintara esas figuras que él hacía, que eran muy bonitas. Recuerdo que una era una sirena tocando guitarra, con figuras muy sencillas y primitivas, se puede decir. Y entonces empezó a hacer dibujos ya, y empecé a estar labrando la figura. Llegó un joven pintor en Nicaragua, que ahora es de los grandes pintores nuestros, Roger Pérez de la Rocha. Llegó entonces a los 18 años allá a Solentiname, cuando yo ya estaba empezando la fundación, y le enseñé los dibujos y le parecieron interesantes, dibujos primitivos, y me recomendó que le diéramos óleos y pinceles y tela para que también pintara cuadros, como estaba haciendo los dibujos con los lápices de colores que yo le había dado. Entonces pintó su primer cuadro, que lo compró Pablo Antonio Cuadra en Managua. Un campesino que no tenía absolutamente nada empezó a vender cuadros que se vendían en Managua. Y otros empezaron a pintar también, viendo eso. Y entonces apareció la pintura primitiva de Solentiname, que después fue de Nicaragua, porque después todo Nicaragua empezó a tener pintura primitiva. Y entonces Nicaragua fue un país con esta pintura. Solo había 2 países en el mundo con pintura primitiva popular, que eran Haití y Yugoslavia. Campesinos de Yugoslavia y negros y mulatos de Haití. Y Nicaragua empezó a tener pintura también primitiva, siendo el tercer país, digamos, con pintura primitiva en el mundo, además de Haití y de Yugoslavia. No había planeado yo el enseñar pintura, pero resultó que pintaron. Y después un niño de 13 años, como yo estaba haciendo algunas esculturas
para sobrevivir teníamos esculturas que yo hacía de madera. Empezó también a hacer figuritas en madera de jobo, que es una madera muy suave, y la corteza de un árbol. Y entonces yo vi que eran muy bonitas figuras primitivas y le recomendé entonces que las hiciera en grande, y entonces empezó a hacerlas. Yo se las empezaba a pagar para que las hiciera, y entonces otros empezaron también a hacer y también las pagaba yo, y entonces se hizo digamos, la artesanía de Solentiname, que después también influyó mucho en todo el país. Vos fundaste una comunidad religiosa contemplativa que después pasó a la acción política. ¿Cómo se produjo ese tránsito entre la religión, la reflexión y la lucha guerrillera? Yo le daba formación religiosa, que era la del Evangelio, el Evangelio a la luz de la revolución. Y entonces empezaron a ser revolucionarios también algunos, no todos, un pequeño grupo que yo fui formando, y después también hicieron poesía. Y entonces pasó también a hacer la poesía de la campesina de Solentiname. Y todas estas cosas que yo no lo había planeado, pues fueron apareciendo. Y entonces también los muchachos se hicieron revolucionarios. Empezaron a comentar el Evangelio junto conmigo en la misa. Y esos comentarios eran muy buenos, muy sabios, muy teológicos, muy místicos también, y muy políticos. Y entonces se fue formando todo un libro. Yo lo fui grabando y recogiendo, y después se publicó ese libro que se llamó El Evangelio de Solentiname, que también fue de mucha circulación en el mundo, con muchas ediciones en muchos países. Bueno, y entonces después recibimos, se puede, una información del Frente Sandinista, que era una pequeña guerrilla que estaba en la montaña, diciéndonos de que también la zona nuestra del Guerrillo San Juan iba a tener su movimiento guerrillero, y que se iba a necesitar entonces la cooperación, la participación de Solentiname. Y estos muchachos y muchachas, que también algunas eran mujeres, empezaron también a interesarse mucho en esto, y digamos, ellos ya desde antes se querían ir de Solentiname a las montañas de la guerrilla. Yo los tenía que estar deteniendo, y entonces se entusiasmaron mucho sabiendo que ellos iban a participar. Ahora, esos muchachos Así fue que la guerrilla de Solentiname. ¿Esos muchachos eran como parte de tu familia? Sí, bueno, estaban siendo formados por mí, y eran los que participaban en los comentarios de la misa del Evangelio revolucionario, que eran revolucionarios, pues, y eran también como una familia también. Los hijos de los adultos empezaron también a hacer sus pequeños grupos de ellos, su grupito de jovencitos, que le llamaron los Bandidos de Dios, que eran unas bandas musicales también. Y ellos también participaron, y después fueron los mártires, los héroes y mártires de Solentiname. Esa es la historia que hubo de Solentiname, que no fue, digamos, algo que yo había previsto, ni que había buscado. Fueron cosas que fueron surgiendo, así como digo yo, Dios lo puso en mitad de mi camino. Y ese ha sido Solentiname, que en realidad después resultó un mito, ¿no? Todavía hay una idea, digamos, exagerada de la importancia que tuvo nuestra comunidad. Era una comunidad, digamos, muy modesta, ¿no? Un grupo muy pequeño, sin la importancia que se le ha dado, pero de todas maneras tuvo cierta importancia, se puede decir, en Nicaragua, y por último, en el mundo, también se puede decir. Ese fue Solentiname. Ese sigue siendo también Solentiname. A finales de los años 70, la Guardia Nacional destruyó completamente la comunidad de Solentiname. Quemaron tus libros. A vos te persiguieron y estuviste recorriendo el mundo convocando a la solidaridad en la lucha contra la dictadura. Todo eso hubo, porque estos muchachos se tomaron el cuartel de San Carlos. Era un levantamiento que iba a haber en todo el país, ya con un gobierno que se había planeado, presidente y gabinete, todo eso ya estaba, digamos, planificado por el Frente Sandinista, y ellos
participaron en esto y fue el único levantamiento que hubo, se puede decir, de todos los que se había planeado. Y como nadie más respondió en el país por distintos desconciertos que hubo, porque fallaron varias cosas, entonces ellos tuvieron que huir. Y ya antes me habían notificado a mí que yo debiera salir del país para cuando triunfara esta revolución, se estableciera este gobierno revolucionario, que yo pidiera la solidaridad en el extranjero. Entonces yo ya estaba en Costa Rica esperando eso cuando tuve que quedarme en el exilio porque en venganza el ejército de Somoza llegó a Solentiname y destruyó toda nuestra comunidad, las instalaciones que teníamos, la biblioteca, todo, menos la iglesia que dejaron como cuartel de ellos. Y entonces ya nos quedamos nosotros, pues, digamos, esperando otro resurgimiento revolucionario, otra subversión y en realidad se realizó la siguiente insurrección y después otra más hasta que fue el triunfo de la revolución, con la participación también de Solentiname, con la muerte de algunos de los muchachos y la participación de otros, de muchachos y muchachas. En los años 80, durante la Revolución, el Vaticano te sancionó por ser ministro de Cultura y por apoyar al Frente Sandinista. ¿Cómo enfrentaste esas sanciones religiosas? No fue así propiamente. El Papa que había, el Papa Juan Pablo, era enemigo de toda revolución y por lo tanto no quería una revolución con apoyo de los cristianos, mucho menos con apoyo de sacerdotes, que estaba teniendo la revolución de Nicaragua desde que nació. Fue apoyada también masivamente por los cristianos y también con la participación de sacerdotes que tuvieron cargos de gobierno muy importantes, como el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, de Educación y de ministro de Cultura, que fue el cargo que me tocó a mí. Este Papa, pues, no quería una revolución con cristianos, quería más bien una revolución que persiguiera a la Iglesia, como él era polaco, como el comunismo en su patria, en Polonia, era un partido anticristiano, antirreligioso, y en un pueblo que era masivamente católico como Polonia. Él quería también que en Nicaragua la revolución persiguiera a la Iglesia porque era un país católico y sería impopular. Y entonces cuando él vino a Nicaragua fue que vino, digamos, a atacar a la revolución. Lo primero que hizo fue también atacarme a mí públicamente, regañándome por mi participación en el gobierno. Y fue que me dijo, usted debe ordenar su situación, que quería decir que yo debía de renunciar a mi cargo de ministro. Los que teníamos cargos en la revolución, sacerdotes que teníamos cargos en la revolución, veíamos de que teníamos la obligación, digamos, evangélica de participar en ella y que no debíamos renunciar. Entonces no le hicimos caso al Papa y entonces fue que tuvimos una sanción por participar en la revolución. Eso fue. A vos te persiguió la dictadura de Somoza, te sancionó el Vaticano y ahora está siendo condenado en los tribunales de Daniel Ortega por una disputa en torno a la administración de un hotel en Solentiname. ¿Cómo reaccionás a esa condena? Simplemente yo espero que eso no se siga haciendo porque, bueno, ya antes he dicho de que estamos en una dictadura, de que es una dictadura la que me persigue, de que soy un perseguido político. En realidad no tengo cómo defenderme, entonces simplemente espero de que estos ataques no sigan existiendo. Poeta, ¿cómo evaluás la reacción de la gente que se ha pronunciado dentro y fuera de Nicaragua sobre esta condena que te están haciendo? Algo inesperado para mí que hubiera
solidaridad en Nicaragua y en el mundo, sobre todo pues afuera de Nicaragua. Y eso es lo que me defiende también. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de esta entrevista en la que el poeta Ernesto Cardenal habla sobre su obra literaria. Es una poesía científica o una ciencia poética, así como hay ciencia ficción, también hay, digamos, poesía, ciencia, poesía. Y se puede decir que en eso yo he sido un innovador. No sé de ningún otro poeta en el mundo que esté haciendo una poesía dedicada a la ciencia más que yo. Veamos ahora la segunda parte de esta entrevista en la que Ernesto Cardenal habla de su proceso creativo y su producción literaria. Pues tus primeros poemas son sobre el amor a las muchachas. Después hay una etapa en que escribí sobre el amor a Dios o el amor divino, y en los últimos años escribiste sobre el amor cósmico, el amor al universo. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres manifestaciones del amor? Yo he tenido, digamos, muchos temas en mi poesía. El primer tema amoroso de mi poesía juvenil, que fueron años de muchos enamoramientos. Después he tenido una poesía también histórica, de crónicas de la historia de Nicaragua y de América. Y después poemas políticos también. Todos estos han sido temas que yo he usado. Pero desde joven también empecé a interesarme mucho por la naturaleza y por las ciencias naturales. También me inspiraba mucho eso, y desde entonces empecé a tener notas y algunas veces menciones en mi poesía de datos históricos en la lengua científica. Datos no históricos, datos científicos. Y empecé también a vislumbrar de que podía hacer un poema extenso sobre los temas científicos de la naturaleza, el cosmos, y que podía ser un poema de unas 100 páginas, de unas 90 páginas, y fui reuniendo material para eso, y después esto fue creciendo, y ya eran demasiadas notas que tenía de poesía científica, y yo vi de que ese sería un poema ya, digamos, muy monótono, muy difícil ya de apreciar en su lectura, y que debía de agregarle otras cosas personales y anécdotas para, digamos, darle un poco de variedad al poema, quitarle la monotonía que era. Entonces fue creciendo más y ya llegó a ser de más de 500 páginas. Esa es la historia del poema, que es un solo poema con tantas páginas, con más de 500 páginas. Pero fue una obra de 30 años, digamos, fui recopilando materiales y entonces fue creciendo el poema. Pero para escribir el Cántico Cósmico leíste muchísimos libros de ciencia. Principalmente sí, y los sigo leyendo porque sigo también con esta inspiración siempre para cosas nuevas. La ciencia descubre también cosas nuevas y yo las puedo incorporar en mi poesía. Aunque ya el libro Cántico Cósmico ya no lo sigo aumentando más porque ya está demasiado grande. Pero hago nuevos poemas con los mismos temas científicos, se puede decir, y usando también el lenguaje científico, que para mí es poético. ¿Es una poesía científica o una fusión de la poesía con la ciencia? Es una poesía científica o una ciencia poética, así como hay ciencia ficción, también hay, digamos, poesía, ciencia, poesía. Y se puede decir que en eso yo he sido un innovador. No sé de ningún otro poeta en el mundo que esté haciendo una poesía dedicada a la ciencia más que yo. Yo no sé de otro. En tu poesía hay una dimensión mística. Hay de todo ahí. También aparece Dios, no podía estar fuera, ¿no? Todo eso fue haciendo el poema cada vez más grande y más grande. Y en esa dimensión mística de tu poesía,
hay una experiencia íntima de tu encuentro con Dios. ¿Eso nace de la oración, de la contemplación? Pues también todo eso, sí. Yo diría de que es la culminación de mi poesía y que es lo más importante que yo he escrito. Pero todavía lo sigo escribiendo, digamos, después de la publicación del Cántico Cósmico. ¿Y cómo se da la relación entre la poesía, tu vocación religiosa y el compromiso político? ¿Qué es primero, la política o la poesía? Para mí todo es lo mismo. Y la poesía me lleva también a Dios. Muchas veces estoy leyendo estos libros científicos sobre la creación, que es la obra de Dios. En griego, poesía significa creación. La obra de Homero es también un poema y es creación con el mismo nombre en griego. Y para mí también la creación es la obra de Dios que me está inspirando a mí. La naturaleza, la obra de Dios, pues. Algunos críticos literarios dicen que dentro de 100 años se va a leer a Ernesto Cardenal por su poesía mística y menos por su dimensión como un poeta asociado a la revolución política. ¿Qué esperas que quede de tu poesía? Lo que la gente crea, pero me parece a mí que siempre se recordará mi poesía como científica y también como política, las dos cosas, sin que haya separación. No tiene por qué haber. Y en estos días seguís haciendo poesía. ¿Qué te motiva a escribir? La naturaleza, todo lo que existe. Lo mismo las mariposas, que la vida submarina, que la luna, que las estrellas, que la galaxia, todo. Ahora, ¿llegas al compromiso político por la poesía o por la religión? Por Dios llegué. Eso me llevó al pueblo. El amor a Dios me llevó al amor al pueblo. Y eso me llevó también a la política en la cual estoy comprometido. Y ahora lo dejamos con esta lectura de poemas que realizó el poeta cardenal en enero de 2017 y que transmitió a través de Facebook Live al celebrar su cumpleaños número 93. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe. El poeta Ernesto Cardenal ya no solo ocupa los atriles y las plazas para declamar sus versos, ahora también los lee desde su tablet y a través de Facebook. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Más de 6.000 usuarios vieron y escucharon a Cardenal declamar 3 de sus poemas más populares, en la víspera de su cumpleaños 93. Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, ni asiste a sus mítines, ni se sienta en la mesa con los gánster, ni con los generales en el consejo de guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano, ni delata a su compañero de colegio. La efeméride también se celebra con la publicación de su último poema, titulado Así en la tierra como en el cielo. No sé de nadie en el mundo que esté escribiendo una poesía inspirada en la ciencia. Uno de esos poemas que son, digamos, científicos o inspirados en la ciencia es el que acabo de escribir, que es Así en la tierra como en el cielo, sobre el cosmos, sobre el misterio de la creación de Dios, que cada vez se nos revela más grande, y ese es el tema
del poema. El poeta reveló que se trata de una continuación del Cántico Cósmico, considerado uno de los libros más importantes que ha escrito en la última etapa de sus obras. El Cántico Cósmico lo tuve que publicar porque ya tenía mucho tiempo de estarlo escribiendo, pero después he seguido escribiendo poesía científica. Más que cualquier otra cosa leo información científica que me inspira los poemas, digamos, de actualidad, de lo que se descubre cada día de nuestro mundo, de nuestro universo, de nuestra creación y de nuestro creador. A sus 93 años, Ernesto Cardenal sigue escribiendo poesía y probablemente este no sea su último libro. A mi edad no planeo nada. Pero seguís escribiendo. Cuando tengo algo nuevo que decir, cada vez menos, con menos frecuencia. A los 93 años este señor y no va a dejar, yo creo que hasta el último día de su vida, no va a dejar ni de leer ni de escribir. Así en la tierra como en el cielo será presentado oficialmente el 13 de febrero durante el Festival Internacional de Poesía en Granada. Por un día, Cardenal tendrá que interrumpir su rutina. Siempre estoy escribiendo, no me queda otra cosa, leyendo bastante y escribiendo cuando tengo algo nuevo que escribir. Todas las semanas le llegan a su casa revistas y libros, en su mayoría relativos a la ciencia. Por las tardes, su asistente, Luz Marina Costa, le descarga en su tablet los artículos que lee en su dispositivo digital. La hallaron muerta en tu cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice "wrong number", o como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. Y con esta lectura de poemas de Ernesto Cardenal, llegamos al final de esta edición especial en homenaje a la vida y la obra de este gran ser humano, un sacerdote profético y revolucionario y un poeta que también revolucionó la poesía universal. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video YouTube Confidencial Nica, donde encontrarán más videos sobre Ernesto Cardenal, los reportajes sobre la persecución judicial de que fue víctima por la dictadura Ortega Murillo y también la historia de los pintores de la comunidad de Solentiname. Gracias por su atención a este programa que estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Los invitamos a seguir derrotando la censura televisiva de la dictadura Ortega Murillo y a que nos sintonicen todos los días en el sitio web de confidencial.com.ni y en el canal de video YouTube Confidencial Nica para seguir las noticias del momento, el análisis y los comentarios sobre Nicaragua. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Los miércoles estaremos en la edición estelar de esta noche de 60 minutos y el domingo, como siempre, en esta semana a las 8 de la noche. Buenas noches.